Bienvenidos a este video. Mi nombre es Arturo José Joaquín Ramírez y a continuación vamos a hablar sobre continuación de la unidad 2, el ser humano y la comprensión de sí mismo. Pero vamos a dividirlo en dos subtemas: el individuo en la sociedad y las instituciones más importantes para el ser humano. Como primer tema tendremos el individuo en la sociedad. El hombre por naturaleza es sociable, pero ¿cómo se adapta a la sociedad? Aristóteles justifica la naturaleza socialmente del ser humano. La sociabilidad es prácticamente un instinto de supervivencia que proviene de nuestros ancestros, y de esta forma, con el tiempo, han ido desarrollándose culturas y formas de comunicación para aumentar la misma sociabilidad. Pero, ¿qué es la cultura? La cultura es un sistema de signos que los hombres elaboran, aprenden y transmiten por herencia. El hombre es la única especie cuya supervivencia depende enteramente del aprendizaje. Entonces, la personalidad individual depende enteramente de la sociabilidad, ya que aprendemos de las demás personas para nosotros imitar, y de esta forma existen dos tipos de socialización. Primero tenemos la socialización primaria, que esta depende del seno familiar, en la cual empezamos nosotros desde muy pequeños a desarrollarnos y a imitar los ejemplos que pueden producir los adultos, nuestros padres, y ponerlos en práctica nosotros. La sociabilización secundaria proviene de cualquier proceso que induce al individuo a nuevos ámbitos de grupo. Cuando el individuo empieza a salir del núcleo familiar y se sumerge en la socialización secundaria, realiza un proceso de interacción entre la sociedad y él mismo, mediante el cual él acepta y empieza a poner en práctica las pautas y términos que tienen esta sociedad. Y también de esta forma empieza a conducirse según las costumbres y las culturas que poseen esas sociedades en las cuales él está empezando a interactuar. Pero de esta forma llegamos al tema número 2, instituciones más importantes para el ser humano. Primero empezaremos por la familia. La familia es la institución más importante para el ser humano, ya que es ahí donde empieza a uno a desarrollar y a imitar los hechos que él puede observar. La familia es de vital importancia para el desarrollo social, económico, cultural, es decir, que las familias poseen un gran aspecto, posee gran influencia en el desarrollo de la sociedad. Hoy en día la familia es la célula elemental de toda la sociedad, juega un papel importante en el desarrollo íntegro del ser humano, y de esta forma es posible que del seno familiar pase a un seno educativo, o sea, la escuela, que pasa por dos procesos: primario, secundaria, y después la universidad, que ya son estudios mayores. La escuela es una unidad más amplia que presenta al individuo un momento de transición en el cual empieza a aprender cosas nuevas, y ya no solo por imitación, sino por práctica y por diferentes formas. Y luego de esta forma el individuo va empezando a desarrollarse, va empezando a aprender, va empezando a adquirir nuevos conocimientos en los cuales va a empezar a poner práctica, y tiene como fin crear a una persona en la cual pueda aportarnos algo para la sociedad. Luego de los conocimientos secundarios y universitarios empieza el trabajo, en el cual este individuo empieza a desarrollarse independientemente, creando así el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Es la unión de dos personas en las cuales quieren compartir su vida, y de esta forma vuelve a regenerarse el ciclo de la célula importante de la sociedad, que es la familia. Y de la familia empiezan a generar trabajo, empiezan a generar nuevas cosas, y entonces aquí viene la economía, en la cual la economía es muy importante para la sociedad, ya que implica que las personas tengan un trabajo estable y digno, en la cual puedan desarrollarse y puedan seguir adelante con sus vidas en el lugar y en la cultura en las cuales se han desarrollado en primer momento. Si la economía no es muy estable, esto puede ocasionar que la persona vaya y se traslade a otro lugar en la cual piense que la economía sea un poco más estable y pueda establecer ahí con su familia. Y así llegamos al fin de este video.